toma una base para el espacio. No sé si respondí su duda. ¿Cristian? Ahí lo subo en el chat y aquí vamos a ir trabajando. Bien, jóvenes, entonces voy a partir con lo que vamos a ver hoy día, que es dimensión. Ahora va a quedar un poco más claro para qué sirve que nosotros tengamos conjuntos generadores que sean linealmente independientes. Bien. Bien, se ve bien la pizarra, ¿verdad? Sí, profe, se ve bien. Bien, entonces el día de hoy tenemos la clase que son dimensiones, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que es una dimensión un poco más adelante. Antes de eso voy a dar una propiedad que es muy importante, que tiene algo que ver con lo que su compañero nos estaba preguntando. Observen lo que dice esta propiedad. Dice, sea S un subespacio vectorial de un espacio vectorial V, ¿de acuerdo? Y B, una base de este conjunto S. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que S es un espacio vectorial, tenemos una base de S, ¿de acuerdo? Vamos a tomar un subconjunto de S, de tal forma que tenga más elementos que los elementos de la base. ¿Cuántos elementos tiene la base? Tiene K elementos. Este conjunto que está acá, que no sé si es base o no, tiene más elementos, de acuerdo a un subconjunto simplemente de S, con la propiedad de que M sea mayor que K. Entonces, vamos a decir que ese conjunto, que tiene más elementos que la base, es linealmente dependiente. ¿Se entiende la proposición? ¿Se entendió la proposición o no? Por ejemplo, tenemos dos elementos de R2. Bien. Dice ello, agregue uno tercero. Un conjunto. Este conjunto que está acá vendría a ser este conjunto que está acá. La base vendría a ser esta. Ellos te están diciendo que este conjunto que está acá es LD. ¿Se entiende? ¿Se entiende el por qué o no? Gráfico, con términos pequeños, ¿se entiende la idea? Profe, o sea que los elementos de la base van a ser como los máximos para que se siga siendo linealmente independiente. Exactamente. Sí. Ya, Una base. Bien. La base va a ser el conjunto más grande linealmente independiente de un espacio que lo genera. ¿Sí? Si usted agrega un tercer vector, ahora ya su conjunto ya no es LI, es LD. Por la sencilla razón de que ese tercero se va a poder escribir como una combinación de los otros. ¿Sí? Y acá podemos observar la demostración de esto con términos más generales. Bien, miren, la demostración es similar a lo que yo acabo de escribir acá. Dice, queremos estudiar la independencia lineal de quién? De este conjunto. Bien, nosotros buscamos saber si es LD o LI. En realidad buscamos demostrar que es linealmente independiente. ¿De acuerdo? Queremos estudiar la independencia lineal de él, sabiendo que ese tiene una base con K elementos, ¿de acuerdo? Eso es lo único que sabemos, que ese tiene una base con K elementos. Para esto debemos relacionar de alguna manera estos dos conjuntos.
sabemos que todo elemento, todo vector de S tiene representación como una combinación lineal de la base. Es decir, que si tú tienes, por ejemplo, acá, si este es S, por acá adentro está su base, ¿verdad? Y cada elemento de S se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de esta base. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque recuerde usted que para que esto sea base, recuerde que para que sea base, eso significa que S está generado por B. ¿Y qué más? Que B es linealmente independiente. ¿De acuerdo? Esas dos cosas. Bien, entonces sabemos que todo vector S tiene representación como combinación lineal de B. En particular, cada elemento BJ la tiene, así que asignamos nombre a esta. Supongamos que los elementos, ¿alguien me puede decir qué significa esta notación, por favor? ¿Recuerdan qué significa esa notación? Jóvenes, escriban o hablen. ¿Qué es base? No. Esta notación con corchete y un elemento dentro y algo acá y una base acá con un subíndice. ¿B sub J es el cuerpo? No. ¿Alguien recuerda qué significa esta notación? ¿Es la que nos indicaba los escalares o no? Sí, pero tenía un nombre. ¿Era algo así como las coordenadas del vector respecto a la base, o no? Exactamente, miren. Conjunto generado. Conjunto generado no. Miren, observen. Corchete, acá adentro usted va a tener un elemento solamente. Un elemento, ¿de acuerdo? Y acá abajo está la base. Y esta columna representa las coordenadas de este vector con respecto a esta base. ¿Qué significa eso? Eso significa que este elemento B se escribió como alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más alfa n B sub n. Y nosotros lo que fuimos tomar los escalares que estaban acá, lo represento en esta columna, y esto se llama coordenadas del vector con respecto a la base B. ¿De acuerdo? Coordenadas. Entonces, ¿quién será esto que está escrito acá? ¿Quién va a ser entonces él? ¿Coordenadas de quién? Muy bien. Coordenadas del vector B sub J con respecto a la base B. Recuerde usted que para señalar generador son estos, ¿de acuerdo? O también se puede escribir como span. En la literatura, cuando ustedes vayan a algún libro, puede que simplemente diga escrito como gen. Bien, también como span. ¿De acuerdo? Son notaciones para indicar generador. ¿Qué significa esto, esto y esto? Es la notación de que el conjunto B genera S. ¿De acuerdo? B genera S. Y S está generado por B. ¿Bien? Entonces acá tenemos los escalares o las coordenadas del vector B sub J con respecto a la base B. ¿Qué significa eso? Que hemos tomado ¿cuántos escalares? Porque recuerde que estos son escalares. Hemos tomado estos K escalares de tal forma que este elemento B sub J se puede escribir como A1J por U1, A2J por U2. ¿Se entiende?
¿Se entiende, jóvenes, o no? Ustedes díganme. ¿Se entiende? Bien. Entonces eso significa, recuerden, y bueno, y eso, para no tener que escribir todo eso, simplemente lo escribimos de esta forma. Miren, el B sub J que está acá, lo escribo como la suma de productos del escalar por el vector de ¿quién? Por cada elemento del vector de la base. Recuerde usted, ya mi amor, sí, la base era esto, U1, U2, hasta UK, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya pude escribir esto. ¿Alguien me puede decir cómo se llama, qué significa esto? ¿Qué nombre lleva esto? Jóvenes, ¿qué es esto? Sí, esta es una sumatoria. ¿Pero qué indica esa sumatoria? Una combinación lineal, ¿de acuerdo? Combinación lineal. Por favor, tienen que tener bien aclarado todas estas notaciones que tenemos acá, ¿de acuerdo? Como coordenadas de un vector que se denota de esta forma, estos son escalares, este es un vector, esta es una sumatoria, claro que sí, y denota toda una combinación lineal. ¿Por qué? Porque tengo escalares por vector, suma escalar vector. ¿Y a dónde pertenece este vector? Esos vectores pertenecen a la base. Recuerde que nuestra base es U1, U2, U3, hasta UK. Bien, tenemos eso con respecto a base. Bien, lo que hemos hecho, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado un elemento de acá y lo escribí como una combinación lineal de la base. Bien, eso es lo único que hemos hecho. Dice, ahora estudiamos el sistema lineal que habla sobre la independencia lineal de B1 hasta B sub M. A él necesitamos saber si es linealmente independiente o LD. Bueno, tenemos que llegar a qué es LD dado la tesis, ¿bien? Entonces lo que hacemos es lo que uno hace cuando quiere probar LD o LI. Toma los vectores, formas una combinación lineal, tenemos M vectores, B1, B2, B3 hasta B sub M, y si tengo M vectores, para formar la combinación lineal necesito M escalares, que en este caso lo hemos denotado por beta con subíndice, desde 1 hasta M. Formo esa suma, que está escrita acá, recuerde que esto es lo mismo que beta 1, V1, más beta 2, V2, más beta sub M, V sub M. Esto es lo mismo. Y recuerde usted que además, después de formar la combinación lineal, lo tenemos que igualar ¿a quién? Al elemento neutro. ¿Bien? Pregunta, ¿qué necesitamos demostrar? Pregunta, ¿a qué necesitamos demostrar? Que todos los escalares son cero. Vamos, ¿qué dice acá? Ah, que son distintos ceros entonces. Puede que sean 0 o puede que existan más soluciones. Claro. O sea, tiene que existir al menos uno que es diferente, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, eso es lo que hice, formé mi combinación lineal, lo igualé al elemento neutro que está acá, y vamos a utilizar lo anterior. Nosotros tenemos esta suma, jóvenes, bien, que es la combinación lineal, pero, ¿usted recuerda cómo se puede escribir B sub J?
¿Ustedes se acuerdan cómo se escribía B sub J? Con respecto a la base. Acá está. ¿Lo ven? Entonces lo que hago es reemplazar. El B sub J lo reemplazo por todo esto. ¿Bien? Simplemente llegar y reemplazar. Ah, y luego observo, bueno, tengo una suma que va desde 1 hasta m de un B sub J. Bien, y acá el BJ es una suma de D igual 1 acá, de A y J, U, I. Bien, ¿qué se puede hacer acá? ¿Alguien sabe cómo llegar de este paso a este paso? ¿Saben cómo llegar de este paso hacia este paso a través de sumatorias? ¿Sí o no? Agrupo los escalares, ¿sí? Pero mire, también cambia. El M va adentro y el K va afuera. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Desde acá hasta acá. ¿Sí o no? No entendió. Miren, supongamos que tenemos, no sé, beta 1, V1, más beta 2, V2, más beta 3, V3. ¿Bien? ¿Quién es esto? Esto que está acá. Ahora yo le digo, los beta y beta 1 es alfa 1 o A1 por U1. B2 es alfa 2 por U2. Y B3 es igual a alfa 3 por U3. Bien, entonces ¿usted qué va a hacer? Va a ir y reemplazar acá. Entonces le va a quedar beta 1, alfa 1, U1, más beta 2. Mejor este ejemplo no. Veamos acá arribita. Voy a tomar K elementos que son de la base. B sub J lo voy a escribir como elementos. Quiero tomar algo pequeño, ¿de acuerdo? Desde 1, sumatoria de 1 en K. Vamos a hacerlo acá mejor. No sé si me van entendiendo. Veamos cómo lo explico. PJ, aunque... 3.
Bien. Vamos a llevarlo acá mejor. Esta sumatoria que está acá, ¿quién es? Es beta, para cada J, beta 1, V1, más beta 2, V2, más beta 3, V3, más sucesivamente hasta beta sub m, V sub m. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya. Ahora, ¿quién es B sub 1? ¿Quién es B Ese sub 1? se puede reemplazar por la sumatoria de B sub 1, la que sería la de B sub J. La que está acá, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿quién sería B sub 1? A sub 1, 1, ¿de acuerdo? U sub 1 más A sub 2, 1, U sub 2 más A sub 3, 1, U sub 3 más puntos suspensivos hasta A sub K, J. J, recordemos que esto es 1 porque estoy en B1. U sub 1. Bueno, amor. Sí, mi amor. ¿Se entendió esta primera parte? Sí, eso sí. Ya. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Sumar con quién? Con B sub 2, V sub 2. Y ahora V sub 2, ¿quién es? A1, 2, U1 Más y así sucesivamente. A2, 2, U2. Hasta AK2, UK. ¿verdad? Más. Y por último, ¿quién era B sub M? A1M. Sí, mi amor. AKM. U sub K. Bien, ahí tendríamos toda nuestra suma. ¿Qué es lo que se hace luego? ¿Qué es lo que hace esta sumatoria? Está agrupando todos los U sub I. Entonces aquí yo tendría que, por ejemplo, multiplicar acá y tomar este primer elemento, multiplicar acá y tomar este. Sí, mi amor, a ver con papá. Bien, ¿qué nos quedaría acá? Nos quedaría beta 1, A11. ¿Podrías preguntarle a tu papá, por favor? Gracias. Más, no sé si me están siguiendo porque... Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué la A tiene dos subíndices? Porque recuerda que el B, y J, el B sub J Sí, son... ¿cuántos B sub J son? Son M. Entonces, B sub J va a ser... Acá tú tendrías B1 igual a la suma desde I igual 1 hasta acá, de A, I, 1, U, I. ya, profe. ¿Sí? Porque mira, acá están los B. Son desde 1 hasta M. Claro. Porque cada BJ, entonces el J se mueve entre 1 y M. ¿Sí? Por eso que no podemos llamar alfa 1, alfa 2, alfa 3 porque nos faltaría un índice, ¿de acuerdo? No sé Ya. si se entendió. Gracias, profe. Entonces, esta sumatoria que está acá, después de reemplazar, tenemos esto, que es prácticamente lo que está acá,
Entonces, lo que se hace de este paso hacia ese paso es tomar estos elementos y los vamos a asociar. Miren, ¿de qué tienen en común? A1. Entonces, los tomo y digo, bueno, me va a quedar B1, A11 más beta 2, A12 más puntos suspensivos más beta sub m A1m multiplicado por U1. Bien, más, ahora voy al siguiente término. Me va a quedar beta 1, A21, bien, más beta 2, A22, más puntos suspensivos, A1, acá está bien. El beta M primero. A1M. No, acá sería A2M, ¿verdad? Por sub 2, que sería el término que está acá. Más sucesivamente. Al último, ¿el último qué forma tendría? Beta 1, AK1, beta 2, AK2 más beta M, AKM multiplicado por UK. Bien. Entonces, ¿cómo podemos representar esa suma? ¿Cómo podemos representar esa suma, jóvenes? Sería una suma, miren, 1, 2 hasta acá. Desde i igual 1 hasta acá va a haber un coeficiente que también es una suma, multiplicados por los UI. ¿Me van siguiendo o no? Sí, profe. Sí, está como enredado. Es que yo me distraje un poco. Yo creo que está enredada con un poco la anotación, pero con la explicación, por lo menos para mí, ya puedo entender mejor lo que se trataba. Lo que fue, hicimos reemplazar. Reemplazamos y después empezamos a multiplicar y después de nuevo asociamos los U1. Lo asociamos todos los coeficientes de A1, de U1, perdón, en suma. Entonces, tú vas a tener una suma, de acuerdo, grande, que equivale a un coeficiente por U1, coeficiente escalar por U2, coeficiente por UK. Entonces va a ser una suma de coeficientes por un UK. Es por eso que el I empieza desde 1 hasta acá. Bien, ¿y cómo escribo esa suma que está en cada uno de los paréntesis? También se tiene que escribir como una suma, ¿verdad? Y acá va a ser desde un J igual 1. Miren, el beta va desde 1 hasta M. Entonces acá iría hasta M. De beta, J, ¿de acuerdo? Acá iría A y J y el U. Bueno, el U ya lo escribimos afuera. Bien. Y así quedaría esa suma. Es por eso que ellos escriben, es por eso que ellos pasan de acá a acá. Es reemplazar, distribuir, asociar, factorizar y reescribir como una suma nuevamente, como notación de sumatoria, ¿de acuerdo? Voy a dejar ahí para que ustedes después lo puedan revisar. Bien. Recordemos que esto era igual al elemento neutro y además como nosotros sabemos que los U sub I, tenemos acá una suma de U sub I y nosotros sabemos que es una base, al ser una base es linealmente independiente, es decir que esta suma, mire, recuerde usted que U1, U2 hasta UK son linealmente independientes. ¿Qué significa eso? Que este coeficiente
este coeficiente. Y este coeficiente deben ser 0, porque son LI, ¿de acuerdo? Eso es lo que se hace luego. Tomamos el coeficiente y lo igualamos a 0. Obviamente esto satisface para cada I que está acá. Entonces, este sistema que nosotros podemos observar acá y de lo cual nosotros buscamos saber quién es el BJ, es decir, B1, beta 1, beta 2 hasta beta sub m, va a tener acá ¿cuántas ecuaciones vamos a tener? Vamos a tener m ecuaciones, ¿de acuerdo? M ecuaciones para una, no sé si me entienden, vamos a tener en realidad, esta sería una primera ecuación, pero va a depender de K. Entonces vamos a tener K ecuaciones. Si nosotros tenemos K ecuaciones y M incógnitas y sabemos que K es menor que M, el sistema debe ser indeterminado. Por lo tanto, afirmamos que ese conjunto es LD. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe, se entendió. Un poco enredado, ¿verdad? Y aparte que, déjame distrajo un poco. Ya, bien, en fin. Vamos con el ejemplo se va a ver mucho mejor, ¿de acuerdo? De este resultado nos dice que dos bases de un mismo espacio deben tener el mismo número de elementos, pues si una de ellas es más grande que la otra, la proposición anterior nos dice que esta debe ser LD y por lo tanto no puede ser base. Concluimos el siguiente teorema. Entonces el siguiente teorema es muy importante, ¿de acuerdo? Este teorema que nos dice que si tú tienes un subespacio vectorial, bien, si tú tienes un subespacio vectorial y tiene dos bases, bien, el K y el M deben ser iguales. Si usted tiene dos bases de un mismo espacio vectorial, esas bases deben tener la misma cantidad de elementos. ¿Se entiende? Si tú tienes dos bases de un subespacio vectorial, ambas bases deben tener la misma cantidad de elementos. ¿Bien? Bien. ¿Y qué significa eso? ¿O qué nombre se le da a ese numerito? Lo siguiente. Sea ese un subespacio vectorial de V con base que está formado por K vectores, la dimensión de S, la cual se denota por dim de S, ¿de acuerdo? Dimensión de S, es la cardinalidad de su base, es decir, la dimensión de S es la cardinalidad de este conjunto, y la cardinalidad de ese conjunto, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la cardinalidad de ese conjunto? K más 1. ¿Sabemos qué es cardinalidad? El número de elementos que pertenecen al conjunto. Sí, observe cuántos elementos tiene este conjunto. Ah, claro, K elemento. K Es que elementos, ¿sí? lo había pensado como sin contar el 1. Por eso dije K más 1, pero son K. Bien. No es necesario que los elementos de la base sean iguales, no. No, porque miren, por ejemplo, en R2 conocemos la base canónica, ¿verdad? Todos conocemos la base canónica. ¿Cuál es? 1, 0 y 0, 1. Pero R2 también tiene otra base. Tiene otra base. ¿Ustedes me podrían decir una base para R2?
Podemos concluir que para un mismo encontramos muchas bases, pero tiene que tener la misma cantidad de elementos. Esto, por ejemplo, es el 1, 2 y el 0, 1. Es una base. Bien. ¿Cuál será la dimensión entonces acá? ¿Cuántas bases tenemos? Tenemos la base canónica que es 1, 0, 0, 1. Tenemos esta base 2 que afirmé que es base. Ustedes pueden demostrar que es LI que genera R2. ¿Cuál será la dimensión entonces de R2? Es la cardinalidad. La cardinalidad de B1 o de B2 y estos. Bien. Bien. Entonces, eso es lo que es la dimensión, que quede claro, por favor, ¿de acuerdo? La dimensión de S es la cardinalidad de la base, es decir, la dimensión de S, en este caso, dado que tiene K elementos la base, es K. Recuerden ustedes que nosotros teníamos un ejemplo la clase pasada donde nos daban este subespacio vectorial de C3 y nos pedían buscar un conjunto generador. No sé si lo recuerdan. ¿Lo recuerdan? Bien, ¿se acuerdan ustedes que yo acá despejé el Z2? Despejé el Z2 y reemplacé y formamos esta base. Bien, entonces, si esta base, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2. Por lo tanto, la dimensión y la cardinalidad de esta base, por lo tanto, la dimensión es 2. Bien, tenemos el primer ejemplo. Dice, acá la notación también es importante, porque escribir dimensión de esto o dimensión de B está equivocado. Obviamente, ¿de acuerdo? Es dimensión del subespacio, y es cardinalidad de la base. Bien, tengan claro eso. Bien, de igual forma, no olvide usted que escribir cardinalidad de S o cardinalidad del conjunto generado por B no está correcto. Que recuerde que cardinalidad cuenta los elementos. Y si S es un subespacio, entonces va a tener a veces infinitos elementos, ¿de acuerdo? Va a ser muy grande que no se puede contar. Bien. Entonces tenemos que la dimensión de Kn es n, ya que su base canónica, cuando el cuerpo es K, tiene n elementos. La base canónica que vimos en la clase pasada. Bien, importante esto. Notar que el conjunto formado por el elemento neutro no es LI, de acuerdo que les expliqué en la clase pasada también. Lo vimos cuando una compañera nos preguntó. Por lo tanto, la dimensión de este espacio vectorial pregunta, ¿el elemento neutro solito es un espacio vectorial de cualquier espacio? Creo que no, porque uno puede multiplicar cualquier otro número del conjunto multiplicado por el neutro y a neutro, no solamente el cero. Sí, eso LI, cuando yo pregunte, ¿es linealmente independiente? No lo es por la afirmación que usted está dando, ¿de acuerdo? Pregunta, ¿es un subespacio vectorial? ¿Qué se necesita para que sea un subespacio vectorial? ¿Se acuerdan que te necesitaba 3 propiedades? La primera, que el elemento neutro esté ahí. ¿El elemento neutro está ahí? Sí. Segunda,
que la suma sea cerrada en el conjunto. Si usted toma dos elementos de este conjunto que es unitario, ¿su suma sigue estando ahí? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Porque tiene solamente un elemento, entonces tomas él con él. Si tú tomas un escalar de un cuerpo y lo multiplicas por el vector que está ahí, ese producto está en ese, Sí. por lo Sí. tanto, un espacio vectorial, Sí. subespacio vectorial, sí, además también un espacio vectorial. ¿Y cuál será entonces su dimensión? ¿Cuál va a ser su dimensión? Cero. Cero, ¿de acuerdo? No confundir, es cero. Bien. No estoy hablando de bases acá, solamente estoy hablando de su espacio vectorial. La dimensión no es 1. Recuerde que nosotros contamos los elementos de la base, pero este conjunto, ¿cuál es su base? El vacío. ¿De acuerdo? Bien. También tenemos el espacio de la matriz. ¿Se acuerdan la clase pasada que teníamos que creo que puse de 3×2 o de 2×3, no recuerdo la base canónica de la matriz de orden 3×2? ¿Se acuerdan cuántas matrices nosotros necesitábamos en la base? 6 matrices, ¿bien? 6 matrices. A ver, para los que no recuerdan, ¿dónde estaba eso? Acá, ¿bien? Esta era la base canónica del espacio de las matrices de orden 2×3 con elementos en el cuerpo K. ¿Bien? Entonces, si yo le pregunto, ¿cuántos elementos debe tener la base del espacio de las matrices de orden M por N en un cuerpo K? ¿Cuántas matrices necesita? Necesita M por N matrices, ¿de acuerdo? También vimos los polinomios. También vimos los polinomios. ¿Se acuerdan que yo les dije que la cantidad de elementos de la base va a ser 1 mayor al grado? Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con el espacio de los polinomios de grado menor o igual a 2, la base debe tener 3 elementos. Si yo voy a trabajar con la base o con los polinomios de grado menor o igual a n, la base debe tener n+1 elementos y la base canónica de este espacio es ella. ¿De acuerdo a lo que mostramos acá? ¿Bien? Esa es una base canónica. ¿Cuál será la dimensión entonces? ¿Cuántos elementos podemos contar acá, jóvenes? N+1 elemento. n+1 elemento. Pregunta. Si yo tengo, por ejemplo, será una base es base del espacio de los polinomios de grado menor o igual que 2 en R. ¿Es una base o no? Para que sea base, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que ocurrir para que sea base? Tiene que ser linealmente independiente. ¿Y conjunto generador? Pregunta. ¿Ese conjunto con 4 elementos es LD o es LI? Bam, baram, bam, bam, bam. ¿Mm? LD. ¿Por qué es LD?
¿Por qué SLD? Porque tiene más elementos que su base canónica. Y ¿Ya? además ahí hay un elemento que es combinación lineal de otro. ¿Cuál? El x cuadrado más 1. Muy bien. Si usted tuviera que reducir estos 4 elementos a 3, ¿cuál elimina? Este es el que se escribe como combinación, ¿verdad? Usted me dice que este se escribe como combinación lineal de estos dos. Sí. Ya, pero yo le puedo decir que este también se puede escribir como la combinación lineal de estos dos. ¿Es verdad o es falso? Para todos la pregunta, para todos y todas. El 1, ¿se puede escribir como combinación lineal de estos dos? Sí, porque el 1 se puede escribir como 1 por x cuadrado más 1 más menos 1 por x cuadrado. ¿Ve? Sí. ¿Se entiende? O también lo que usted dijo, que el x cuadrado más 1. El x cuadrado más 1 se puede escribir como 1 por 1 más 1 por x cuadrado. Estos son los elementos que estaban acompañados. Bien, así que ahí usted podría eliminar cualquiera de ellos, de los tres. Ahora adelante vamos a ver cuál de ellos eliminar. Entonces dice, pero atención, la dimensión igual que la base depende del cuerpo que se está considerando, y aunque la notación DIN no se menciona el cuerpo, esto es muy importante, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo estar trabajando en los reales o en los complejos. Bien. Entonces aquí la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿cómo obtenemos una base para un subespacio vectorial dado? ¿Ustedes cómo obtendrían una base? Esta es la gran pregunta que uno siempre se hace. Por ejemplo, si yo le digo encontrar una base para S igual a X, Y, Z, que están en R3, de tal forma que X más Y es igual a 0. Primera pregunta, ¿es un subespacio vectorial, sí o no? Jóvenes, por favor. ¿Es un subespacio vectorial? ¿Por qué sí? Gráficamente, ¿quién es? Gráficamente una función lineal, ¿o no? Gráficamente, ¿una función lineal? Una recta. No. Es un... Vamos a agregar una tercera componente, a ver. Ahí. ¿Qué es? ¿Un vector? No. Lo vengo repitiendo muchas veces. ¿La ecuación de quién es esto en R3? No. Un plano. ¿Bien? Muy bien. Y además este plano tiene algo en común que le permite ser su espacio vectorial. Pasa por él. Pasa por el origen. Todos los planos que pasen por el origen en R3 son subespacios vectoriales.
Bien, ¿quedó clarito ahora? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí con tristeza o sí con alegría? Sí, con alegría, sí se entiende. Ok, ya, entonces yo les pregunto a ustedes, si yo les doy este subespacio vectorial, ¿cómo ustedes encuentran una base para él? ¿Cuál sería el primer punto? ¿Qué es lo que ustedes harían primero? ¿Ya? Pero ¿para qué yo despejo una incógnita, Matías? Muy bien, Cristian. Buscar el conjunto que genera ese. Bien, como ya yo busco, y es como su compañero dice, despejo una, reemplazo acá, separo, y los vectores que me quedan generan, bien, ya busqué el generador. Después que busqué el generador, miren, ¿qué hago después de buscar el generador? Yo ya encontré el generador. Muy bien, José Eduardo. Ver si es linealmente independiente. Bien, entonces primero, buscar el generador de su espacio vectorial que nos entreguen, y segundo, ver o demostrar, verificar o ver si el conjunto que genera a ese es linealmente independiente. Bien, si es linealmente independiente, ¿qué hemos encontrado? Si es LI, ¿qué hemos encontrado? Una base. Bien, si no lo es, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si es LD? ¿Qué haría usted para, si no es LD, no es base, pero usted ¿qué podría hacer para convertir ese conjunto que tiene en base? Hay que eliminar vectores. Eliminar vectores, pero ¿cuáles? ¿Cuáles? Muy bien, los que se pueden escribir en combinación lineal de los otros. Eliminar al menos, a veces puede que elimine muchos. Eliminar elementos, mejor voy a escribir. Elementos del conjunto que genera S, tales que se pueden escribir como combinación lineal de los otros. ¿Bien? Muy bien, Cristian. Bien. Entonces, eso es todo lo que nos dice acá. Leamos lo que nos dice. Primero, supongamos que ya tenemos sistema generador. Vimos que cuando el sistema no es LI, entonces que son prescindibles. Los podemos eliminar del sistema sin pérdida. Al hacerlo, encontraremos finalmente la base del subespacio vectorial, que es lo que les acabo de explicar. Entonces, este teorema nos dice lo siguiente: sea S un subespacio vectorial de un espacio, un conjunto generador de S que tiene K elementos, miren acá está, K elementos, esto es decir que S está generado por este conjunto, ¿de acuerdo? Entonces el conjunto que está acá puede reducirse a una base de S. Entonces, si tú tienes un conjunto que genera un subespacio vectorial, tú lo puedes reducir para formarlo en base. ¿Y para qué nos sirve la reducción? Para demostrar que es LI, ¿de acuerdo? El teorema se deriva de lo trabajado en la clase antepasada, y nos dice que si tenemos un sistema generador es posible obtener una base. Ya tenemos un método para obtener una base a partir de un sistema generador. Recordamos la última propiedad de clase. Esta propiedad que nos dice
que si tú tienes conjunto linealmente dependiente, entonces ahí al menos uno de los vectores de acá se puede escribir como la combinación lineal de los otros. Si W es una combinación lineal de ellos, entonces el conjunto que se genera por este conjunto va a ser igual al conjunto que se genera como el conjunto de la unión de este elemento con este elemento. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? una duda. Cuando nos pasa como en un ejemplo anterior que se pueden eliminar dos vectores, ¿hay alguna preferencia frente a cuál de los dos eliminar? ¿O da lo mismo? No, elimina el que tú gustas. Bien, ¿dónde estaba ese? Aquí, ¿verdad? Aquí tú eliminas. Por ejemplo, si alguien quiere, elimina el x cuadrado más 1. Bien, ahora para que tú demuestres que es una base, tienes que probar que es LI, perdón. Alguien pudo haber eliminado el x cuadrado igual, o el 1 incluso. Bien. Puede eliminar el 1 también y quedarse con x cuadrado más 1 y x. Esta sería otra base. Bien. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Bien, bien, bien. Y acá vamos a la pregunta. ¿Cómo sabemos qué vector eliminar? La clase pasada vimos que tuvimos una base no, un conjunto B que tenía 3 elementos y que eran dependientes, ¿se acuerdan? Eran linealmente dependientes porque el tercero, como podemos observar, se puede escribir como la combinación del primero con el segundo. ¿Sí? Entonces, ese que usted lo puede escribir como la combinación de los otros, lo elimina. ¿Bien? Este que se puede escribir, lo elimina. Es por eso que nosotros acá atrás, como uno de sus compañeros pudo escribir este x cuadrado más 1, él eliminó eso y le queda 1x cuadrado y x. Yo escribí el 1 como una combinación lineal de x cuadrado más 1 y x, es por eso que yo eliminé el x. El 1, perdón. ¿Bien? Así que el que usted escoja, que se puede escribir como combinación lineal de los otros, a ese elimine. Obviamente que el que usted escoja no lo va a escoger su otro compañero, no lo van a escoger todos, no. En el certamen no todos van a escoger el mismo, ¿verdad? Espero. ¿Bien? Bien. Acá tenemos otro ejemplo que se ve rápidamente. ¿Me dan un segundo, por favor? Tengo que descansar un minuto. Tengo que tomarle un test hoy día, un quiz. ¿Lo sabían? ¿Me escuchan? Enviaron un anuncio como a Canvas que decía que hasta hoy iba a estar como el disponible de la semana pasada y mañana se iba a abrir otro para esta semana. No, pero uno yo voy a evaluar ahora. Ahora mismo. Nada más que necesito encontrarlo. ¿Están preparados? Que no lo puedo abrir. Lean por mientras este ejercicio para ver si ustedes solitos lo pueden entender. ¿Sí? Este no. Este, por favor, lo pueden leer mientras yo busco su evaluación. Paso, profe, tengo miedo. Es algo pequeñito, no tengan miedo.
¿Bien? ¿Pudieron leer? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Leído. Bien, ¿y se entendió? Dice, consideramos el subespacio vectorial W. Ojo, observe bien usted, hay unos símbolos que nos dicen que es un subespacio generador. Si no estuviesen estos símbolos, ¿sería un subespacio vectorial? Pregunta. Sin el símbolo de generador, ¿sería un subespacio vectorial? No, porque para que sea subespacio vectorial debe tener tres cosas, el elemento neutro ahí, bien. Muy bien. Es por eso importante este símbolo que está acá, de generador. Te dicen, determine una base y calcule la dimensión. Bien. Es claro que el conjunto W o W está generado ya te dan el conjunto generador, miren, aquí se lo dan. ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3. 3, muy bien. Entonces ya pasó la general. A lo único que nosotros debemos ir es ver si es linealmente independiente. Ojo que si usted rápidamente puede ver que uno de ellos se puede escribir como la combinación de los otros, ya no hay necesidad de hacer esto. Pero si no, sí. Hay que verificar si el conjunto D es linealmente independiente, si lo es base, si no, hay que extraer uno de los vectores hasta que sea LI. Entonces, para eso, sean alfa, beta, gamma, que están en los números reales, de tal forma que se forme la combinación lineal entre ellos y los vectores, y los igualamos al elemento neutro, que podemos observar acá. Elemento neutro, combinación lineal. No olvidar, por favor, esas palabras. Combinación lineal, elemento neutro. Cuando usted toma esta igualdad y dice alfa por 0, 0, y etcétera, va y le queda la primera componente, le queda beta más gamma, y acá la primera componente 0. Beta más gamma igual a 0. Alfa más beta más 2 gamma igual a 0. Menos 2 alfa Cristian dice que primero se puede escribir como la combinación lineal de los otros dos. ¿De qué forma, Cristian? 0, 1, menos 2, menos 1. Igual. Número que Cristian nos va a dar. Más número. Cristian dice que se puede. Con menos 1 y 1. A ver. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. Menos 2, 0. Muy bien. Perfecto. Entonces usted, Cristian. Muy bien. Perfecto. Entonces usted diría, bueno, como se puede escribir como combinación lineal, acabo de demostrar que es LD. Entonces ya no hago todo lo que está acá abajo, ¿de acuerdo? ¿Y cuál eliminamos? Para todos la pregunta, ¿cuál eliminamos si su compañero fue capaz de escribir primero como la combinación de los otros dos? ¿Cuál eliminamos? ¿El primero? El primero. Y después que usted elimina el primero, se queda con 2. Ahora tienes que probar con esos dos si son LI esos dos. ¿Sí? Aunque el tercero, por ejemplo, José Eduardo dice que el tercero se puede escribir igual. Si para José Eduardo el tercero se puede escribir como la combinación de los otros dos, él va a tener que eliminar el tercero. ¿Bien? Y quedarse con 2. Profe, ¿Sí? ¿hay una forma de ver cuál se puede eliminar o es más que nada por tanteo? Acá les voy a explicar la forma en general. ¿Sí? Acá porque
se vio rápidamente, pero ¿qué ocurre si son expresiones grandes? Imagínense que sean matrices de orden grande. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es formar la combinación lineal, igualarlo al elemento neutro, formamos nuestro sistema, que es lo que estaba yo haciendo aquí. A ver, me queda menos 2 alfa, menos 2 gamma igual a 0, y por último, menos alfa más beta igual a 0. Bien, formamos nuestro sistema lineal, nuestro sistema matricial, ¿sí?, que está acá, y luego, ¿qué vamos a trabajar? Operaciones elementales por fila o método de Gauss, y ellos llegan de acá hasta acá. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá yo lo que haría es intercambiar la fila 2 y 1, y después estas irlas sumando con la primera, hasta llegar acá. ¿De qué tipo es esta matriz que tenemos acá? La matriz A, ¿de qué tipo es? ¿Es escalonada? Es escalonada, ¿verdad? Y acá tenemos primer pivote, segundo pivote. Este no tiene. Por lo tanto, dice, el rango de A es 2. El rango de la matriz ampliada es 2. Pero el número de incógnitas, ¿cuáles eran nuestras incógnitas? Alfa, beta y gamma. Son 3. Es decir, el sistema tiene infinitas soluciones y no necesariamente 0. Así el conjunto es linealmente dependiente y por lo tanto hay al menos un vector que se puede escribir como combinación lineal de los otros. Se puede extraer los vectores que son combinación lineal de los otros dos hasta que D sea linealmente independiente. Tenemos acá nuestra matriz. La primera y la segunda columna tienen pivote, no así la tercera. Luego el tercer vector del conjunto D es el que debe ser extraído, es decir, este de acá, el tercero. Pues es combinación de los otros dos. El conjunto resultante para la persona que eliminó el tercer vector va a ser este. Bien. Su compañero, ¿quién fue? Cristian Andrés, que él eliminó, que él pudo escribir el primero como la combinación de los otros dos. Para Cristian le va a quedar otro. Por ejemplo, a Cristian le va a quedar otro D. ¿Qué va a ser? ¿Cuánto va a ser? Cristian pudo escribir el primero como los otros dos, entonces sería 1101. 1101 y 1, 2 menos 2, 0. Bien. Entonces, ¿cuál vamos a eliminar? La que no tenga pivote después de escalonarla, ¿de acuerdo? Después pregunta, ¿es linealmente independiente estos dos vectores? Sí, porque este no se puede escribir como la combinación lineal de esto. O usted nuevamente diga, sea alfa, beta, tal que alfa por esto más beta por esto igual al elemento neutro, y ahí automáticamente va a ver que alfa es 0 y que beta también es 0. Bien. Entonces hemos encontrado una base para W. Nosotros acá con lo que está escrito acá, esta sería la base. Para su otro compañero, esta sería la base. Si cualquiera de sus otras compañeras elimina, por ejemplo, el segundo, que también se puede escribir como la combinación del primero y el segundo, también lo elimina, pero todos generan el mismo subespacio. Quiero que quede claro que todos ellos están generando a W. ¿De acuerdo? Tenemos otro que también... ¿Sí? ¿Pregunta? Sí, profe, lo que pasa es que en la parte anterior, después de escalonar, dijeron que era linealmente dependiente. Para que fuera linealmente independiente, la matriz debía haber quedado compatible determinada, ¿verdad? ¿Dónde dice eso? No, que me refiero como, ¿qué resultado me debió haber dado la matriz después de escalonarla para yo poder deducir que es linealmente independiente? En otro caso. Independiente. Para que sea independiente, recuerda que debe ser el rango de la matriz. Debe ser igual al rango de la matriz ampliada, y este debe ser igual al número de incógnitas para que sea LI.
Acá debiese haber sido 3, para que sea LI. ¿Me entienden? Sí, profe, gracias. Ok. Recuerde que, bueno, ya es lo que expliqué. También vimos en la clase pasada este ejemplo que era LD, dado que uno de ellos se podía escribir como los otros. Bien, entonces si usted lo encuentra rápidamente, lo puede hacer, o si no, tiene que hacer lo mismo que se hace acá. Sea alfa y beta de tal forma que se escribe la combinación lineal, se llama esta matriz que sería la del sistema, la escalona y llega acá. Bien, vimos en la clase pasada que el generador no era LI, la matriz escalonada que obtuvimos para analizar su independencia lineal fue la siguiente. Bien chicos, esta pequeña lectura va a quedar para ustedes. Yo la vuelvo a repasar la próxima. Tarea, leer. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Necesitan que suba esta pizarra? ¿O ya la tienen en Canvas? Ahí está. ¿Alguien estaba copiando? No, profe, pero sería bueno que lo subiera acá al chat para ver después las anotaciones igual. Sí, la otra está subida en el chat también. ¿La vieron? No se vayan, que recuerden que tenemos que hablar de algo importante. Para los alumnos contestar la pregunta, debe pegar el clic en el chat de su clase. Para que los alumnos y alumnas copiar. ¿Preparados? ¿Listos? Contesten. Tengo bien. No, sí es muy... Esto no es evaluado ni nada, sino que quiero que vean, ustedes van a responder 2 preguntas con sí o no, o verdadero y falso, y después que todos respondan, vamos a ver el cuadro estadístico y también decirle las respuestas. ¿Bien? Así que no tengan miedo. No, Cristian Andrés no tiene ese. Vayan contestando para yo ver cómo las estadísticas. Ya no tengo miedo. Piensen bien en sus respuestas. Van 8 personas que han contestado.
de 30, 8 de 30, chicos, anímense. Con décimas. ¿Se pueden regalar décimas? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Profe, ¿Sí? sabe que el internet me anda súper malo y solo me funciona Teams, no sé por qué. No puedo ver ni el chat, ni... Bueno, pedí el link por WhatsApp y tampoco lo puedo abrir. Ya. Voy a intentar por otra forma de internet. Pero lo importante es que se quede para que vea usted las preguntas y la respuesta. Ah, ok. Sí, porque el video lo puedo ver bien, pero el chat me sale hasta lo que escribió José Riquelme a las 11:22 y nada más. Pero su cámara la veo y ahora puedo ver que me está escuchando, así que no sé, de mi teléfono igual me metí y creo que es problema del internet. Puede ser, pero bueno. Pero como puede ver la cámara, y ahora voy a compartir los resultados y ahí para que revise y veamos cómo nos va. ¿Bien? Vale, profe, aquí me quedo entonces. No creo que sea así el certamen. ¿Los test son difíciles o fáciles? Los test, el test que tienen para cerrar mañana. Son como del mismo estilo de preguntas y son súper cortos. ¿Y para desarrollar también? Al menos a mí no me ha tocado preguntas de desarrollo. Veamos cuánto va. ¿Alguien más va a responder, jóvenes? ¿O vemos los resultados? ¿Qué dicen? Levanten la mano la mayoría. Los resultados.
¿Los resultados? Sí, ¿Sí? sí, porque no los puedo ver. No voy a ver el test. Bueno, ahí está, contestó una persona más. A ver, quiero ver si me dice que tengo que ver cuánto tiempo tengo que darle a los niños. ¿Y tiene? Bien. Compartamos. Compartir, compartir. ¿Se puede observar la pizarra? La pizarra no, esto. Primera Sí, se ve, pregunta. profe. Si el espacio vectorial W posee 6 elementos, entonces la dimensión de W es 6. ¿Es? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Espacio vectorial, jóvenes. Un espacio vectorial que tenga 6 elementos. ¿La cardinalidad sería 6 o no? La cardinalidad sería 6 porque son 6 elementos. Y además, espacio vectorial con 6 elementos. ¿Conocen ustedes algún espacio vectorial que tenga 6 elementos? Puede que exista. No lo sé. Definidas con otras operaciones. Si esta pregunta hubiese cambiado y dice lo siguiente. Si la base del espacio vectorial W posee 6 elementos, ¿entonces la dimensión es 6? ¿Qué Ahí dicen? sí. Ahí sí, verdadero, ¿ok? Segundo, indica si las siguientes aseveraciones es verdadera o falsa. ¿Ese conjunto B es LD o es LI? LD. ¿Por qué? Porque se puede escribir como combinación lineal varios, de hecho. El último, el x cuadrado más x más y se puede escribir como combinación entre x cuadrado más 1 y el x. Muy bien, muy bien. ¿Todos pusieron verdadero? Perdón, falso. Veamos la respuesta. ¿Preparados? Veamos, ¿qué dicen? El 45% de los usuarios que completaron el cuestionario respondió correctamente esta pregunta, a la primera. ¿Les quedó claro ahora cuál es la respuesta? ¿De la primera pregunta? Sí, profe. Ok. Y en la segunda pregunta, el 75% el que completó este cuestionario respondió correctamente. Bien, creo que las estadísticas están bien, ¿verdad? En la primera pregunta hubo más errores, en la segunda no tanto. Así que eso tenía que mostrarles, ese era nuestro quiz. ¿Qué les parece? Bueno, malo, ¿Todo bueno? ¿verdad? ¿Cómo hacer uno por clase para ver? Era con trampa, sí. Sí, la 1 era con trampa, ¿verdad? Porque si hubiese dicho, sí, a cualquiera le pasa. Si la base del espacio vectorial lo entiende, ahí sí era 6, pero... Bien, chiquis, ¿tienen alguna otra pregunta?
Esos son sus cuadritos estadísticos. Una décima por pregunta buena no es malo. Luego voy a ver quién respondió bien y respondo. Bien. Compartir esto. Eso lo tengo que ver. ¿Alguna otra pregunta? Vicente dice que la 2 tiene una pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es la 2? ¿En la pregunta 2? Pregunta, ¿cuántos elementos tiene este conjunto B? 2, 3, 4. ¿Cuál eliminaría? Eliminaría 1, ¿verdad? ¿Y esos que sobran son LI o no? Ahí usted tiene que ir preguntando, verificando. Vicente, ¿en qué parte tiene duda? ¿Le dejé tarea la clase pasada? No. ¿No? ¿Seguros? Veamos. No nos dejó, profe. Qué raro. Vimos las de la clase antepasada. ¿Les sirvió las vacaciones? ¿O no? Las vacaciones que tuvieron de una semana. Estaba súper bien en vacaciones, empezaba las clases y moría de nuevo. ¿Y a qué hora es su primera clase? Tenemos todos los días clase a las 8, o al menos yo, excepto el lunes, que tenemos libre, tenemos prácticos. Ah, todos los días tienen libre. Sí hay una ayudantía en la tarde, pero en la mañana no hay nada. Ok. Bueno, yo doy un ramo a las 8 de la mañana y los alumnos llegan como a la mitad de la... Bueno, aquí hay mucha ausencia de compañeros acá. ¿Ustedes saben por qué? Igual son hartos para los que se conectan en otro ramo. ¿Sí? En mi sección de física, que es la 7, se conectan como 11 de repente. ¿Y Sí, son cuántos? Profe, es que a veces se van a otras secciones con ciertos profes, como no hay asistencia, eso mismo. o simplemente no van a clase. Una de esas dos. Ah, ok. Muy bien. ¿Y cómo les ha parecido la clase de estas 6 clases pasadas? Yo la encuentro súper buena, profe. Me ha gustado su didáctica. A mí igual, me gusta cómo enseña, profe. Bien. Si ustedes tienen, lo que siempre aconsejo al alumno es que si tienen preguntas las hagan ahora, así digan, no, no voy a hacer pregunta porque es como muy tonta. No, ¿de acuerdo? Resuelvan todas sus dudas, escríbanme el chat, escríbanme en privado, ¿de acuerdo? Si no, imagínense quedarse con esa pregunta hasta la última parte del ramo. Después vamos a tener que utilizar todo esto. Profe, yo voy a tener dudas para otra clase. Es que normalmente como que anoto, después vuelvo a repasar con el PDF y ahí como que se me hacen dudas o no. Ah, ok. Bueno, pero si usted me dice, profe, necesito anotar ahí, yo no tengo ningún problema. ¿De acuerdo? En esperar.
Bien, chicos, no les quito más de su tiempo. Que tengan buena tarde. Y eso. Nos vemos el lunes. El viernes voy a hacer una consultoría. ¿Bien? En la mañanita. Ahí yo les escribo. Chao, que Bueno, estén bien. profe, que esté bien. Vale, Buena profe, tarde. gracias. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos. Sí. Muchas Chao, profe, gracias. gracias. Chao, Adiós. profe, gracias. Chao. Chau.